Aquí en Argentina estamos, creo que todos comprometidos en profundizar el modelo que propone Cristina Fernández de Kirchner hoy. Desde el punto de vista de la integración de la política continental, se está logrando con presidentes como Chávez, como lo fue Lula, Dilma, Evo, Correa, en fin, tenemos varios casos. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el siguiente paso? El pueblo está comenzando a integrarse, pero la pregunta va hacia adentro y afuera de Venezuela. La deuda mayor que queda por saldar todavía, tal vez en Venezuela, ¿cuál es? Y en Latinoamérica, según su juicio, ¿qué es lo que falta hacer para terminar de dar forma a esta integración? Hay tres elementos a mi criterio fundamentales. Primero, el sostenimiento de que los caballos tengan que estar delante de las carretas. ¿Y eso por qué lo digo? Eso tiene que ver con lo político. Lo fundamental que es la capacidad política que se genere a partir del gobierno que tenga una perfecta interpretación del momento histórico que estamos pidiendo, de que estamos viviendo, y lo trascendente que representa poder construir sobre la base de esta primera etapa de lograr una independencia plena y que solamente la podemos hacer juntos y no puede ser individualizado. Yo creo que ese es un elemento importante. El segundo elemento importante que materializa o que debe ser el motor o el objetivo fundamental para el proceso de integración y de unidad latinoamericana y caribeña, y que lógicamente tiene su fase y expresiones en los diferentes mecanismos, instancias de este proceso que hoy existen, está en la lucha contra la pobreza. Eso yo creo que es el objetivo fundamental. Seguir luchando con la inequidad, seguir luchando contra la desigualdad, seguir luchando contra la exclusión y seguir mejorando las condiciones de vida del pueblo y sacando de la pobreza a la gran cantidad de compatriotas que en todo el continente hoy están. Yo creo que ahí estamos dando una batalla, y yo soy optimista, y estamos dando una batalla importante donde los números nos dicen que estamos por el camino correcto y estamos haciendo un esfuerzo importante en todo. Seguramente habrá posibilidades de integrar políticas públicas integradas que nos permitan acelerar el paso y para lograr o reducir la pobreza a cero. Eso debe ser una meta. Hasta hoy hemos cumplido las metas del milenio, hemos superado inclusive las metas del milenio la mayoría de los países del continente, y eso nos dice que vamos por buen camino, pero lógicamente necesita acelerar el proceso y la lucha contra la pobreza debe ser uno de los objetivos fundamentales del proceso de integración. El segundo es la integración productiva. ¿Cómo darle sustento en términos sociales a esta vinculación de nuestro pueblo y a esa capacidad de felicidad y a esa lucha contra la pobreza? La sostenibilidad que hay tiene que ver con el proceso de la integración productiva, que implica un esfuerzo político, de decisión política importante, entendiendo de que nosotros somos hoy un solo mercado con capacidad motorizante por nosotros mismos, donde en la medida en que vamos saliendo, que vamos sacando compatriotas de la pobreza, también se incorporan en ampliar la dinámica económica del país, no solo, por un lado con su capacidad productiva, con la fuerza de su trabajo en términos de ayudar a esta evolución productiva, sino también con la incorporación de ellos en términos de ser parte de la dinámica de un mercado que es una realidad en un mundo que sigue siendo capitalista y que hay que ir desmontando ese capitalismo, pero que hay una realidad hoy expresa. Y eso implica que en esa capacidad productiva, de generar la integración productiva, seguramente tendremos que ir pensando en mecanismos, modalidades nuevas que no respondan a la lógica del capital, que no respondan a la lógica del capitalismo. Y esa ruptura tenemos que ser muy creativos.
que no es fácil porque cada uno tenemos matices, formas de ver, pero que nadie hoy puede conocer de que la crisis mundial que hoy vive el mundo es una consecuencia del capitalismo voraz y feroz que se nos instauró por más a partir de la revolución industrial. Es mucho más acelerado la revolución industrial. Eso, por supuesto, implica que seamos capaces de trabajar en un proceso de integración productivo donde reduzcamos las asimetrías, donde tengamos la capacidad de que nuestros tejidos productivos se hagan sobre la base de la incorporación de pueblos, regiones, reducir los desequilibrios territoriales que hoy tenemos con espacios superpoblados. Exacto, superpoblados por un lado, pero otros que están muy poco poblados. La lucha, por supuesto, en términos de la mayor equidad al acceso al trabajo a la tierra. El tema de la sostenibilidad y sustentabilidad en términos de ambientales, en términos de preservar el planeta, es fundamental. Ese debate tenemos que darlo, que eso no significa que estemos sobre la base de los grandes extremos que hoy se manipulan. Nosotros necesitamos la explotación racional de recursos y la preservación de recursos naturales para su uso racional es fundamental, y en eso somos el continente de la esperanza. Este continente tiene el 35% de la reserva de recursos naturales de la humanidad. Eso es fundamental, y la capacidad de compartir, de usar, compartir, entendiendo de que debe tener proyección a las generaciones futuras y que también sea de utilidad para los pueblos más oprimidos del mundo, para los pueblos que hoy tienen dificultades. El 11 de abril se desata un siniestro plan conspirativo. Los líderes de la oposición y los medios privados convocan a una manifestación exigiendo la renuncia de Chávez. Mientras los sectores chavistas rodean el Palacio de Miraflores en defensa del gobierno bolivariano. En busca de un enfrentamiento, los líderes de la oposición desvían la marcha hacia la concentración bolivariana. Francotiradores, sindicados como agentes de la CIA, comienzan a disparar sobre ambas manifestaciones. Pacientes que fallecieron, el 90% tenían tiros en cráneo, tiros en cabeza, lo cual nos hace presumir definitivamente que se trataba de un grupo de francotiradores. El objetivo es generar una situación de caos e incriminar a Chávez como represor y asesino. En la madrugada del 12 de abril, el presidente es secuestrado, mientras los medios de comunicación afirman que ha renunciado. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente... Pedro Carmona, máximo dirigente del sector empresarial venezolano, se autoproclama presidente, con el inmediato reconocimiento y apoyo de los Estados Unidos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. De sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se burlaron de todos los venezolanos. Que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Chávez está preso y por eso nosotros lo apoyamos. Y así nos tengan que perseguir, nos irán a matar todos los venezolanos. Pero somos pobres y somos muchos. Al día siguiente, el pueblo tomó las calles y, respaldado por militares leales, en una conmovedora muestra de conciencia política y organización popular, restituyó al gobierno bolivariano. Recuperando el canal oficial, comunicó al país el fracaso del golpe, protegió el regreso de los políticos bolivarianos al palacio y aguardó por Chávez durante toda la jornada.
Durante el golpe de Estado secuestraron a este humilde servidor y lo iban a fusilar, solo que Dios metió su mano. Y un grupo de buenos soldados y un pueblo que se fue a las calles. Y de milagro pues estoy aquí. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites. Y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Usted fue compañero en la Academia Militar de Chávez. Sí. Promocionaron en el mismo año. En el mismo año. Sí. ¿Cómo es Chávez persona? El Chávez íntimo, el camarada. ¿Usted pudo interactuar con él? ¿Lo conoce más que nosotros? Sí, fíjate, yo siempre que me hacen esa pregunta, yo trato de contestarla de la manera siguiente. No trato, porque creo que de alguna manera es quizás la mejor aproximación que yo hago al presidente Chávez, al amigo, al íntimo, al compañero, al hermano. Primero, Chávez es profundamente humano. Profundamente humano. Chávez, en su capacidad de sentir, de interpretar, de ver, de irradiar amor, también es capaz de impregnarse del dolor de la gente. Por eso es profundamente humano. Y es profundamente humano en sus virtudes y en sus aspectos naturales de su propia personalidad. Y eso es muy importante, es profundamente humano, y como humano que es, tiene una gran capacidad de entendimiento de la gente. El segundo elemento que caracteriza a mí, que creo que caracteriza al presidente Chávez, es que es profundamente honesto. Y cuando hablo honesto lo difiero de la honradez, porque la honradez es una visión corta. Lo que sí es cierto es que no se puede ser honesto si no se es honrado. Pero alguien pudiera ser honrado sin ser honesto. En el caso de Chávez, no. Chávez es profundamente honesto porque es capaz de articular, es capaz de tener la coherencia entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. O sea, es imposible ver a un Chávez desvinculado en lo que dice o en lo que hace de lo que está sintiendo. Y yo creo que eso es lo que le da ese gran carisma de irradiar. Entonces tiene una profunda honestidad para con él, para con los de su entorno y para con el pueblo. Y ahí se refleja una personalidad. El tercer elemento que a mí me parece que caracteriza la personalidad del presidente Chávez es que, además de ser profundamente humano y profundamente honesto, es profundamente desprendido de las cosas que hacen a las miserias humanas. O sea, es demasiado sencillo, ¿no? A veces esa propia sencillez, ¿no? de que uno ve en él que se expresa en su forma de comer. O sea, el presidente Chávez es capaz de comer cualquier cosa y comer de la manera más sencilla posible, ¿no? Inclusive de compartir a veces recuerdo que se nos pasaba la hora del almuerzo y qué íbamos a comer y nos resolvíamos con un pan dulce y un café con leche, ¿no? O sea, muy llano, muy de lo que... Está muy bien. Y hay otro elemento fundamental que creo que es fundamental comentarlo acá, y que es que el presidente Chávez tiene una gran capacidad para amar, para irradiar. ¿Cómo es con la gente? ¿Recibe en el Palacio de Gobierno al pueblo? Por supuesto.